En este video trabajaremos la actividad tecnológica 1, ángulos y razones trigonométricas. Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes mediante la incorporación de GeoGebra y la calculadora en el trabajo con ángulos y razones trigonométricas. Lo primero que haremos será ingresar a GeoGebra clásico. A lo largo del documento utilizaremos el término grados para referirnos a grados sexagesimales y gradianes para referirnos a grados centesimales. De esta manera, las medidas de los ángulos se expresarán en radianes, grados y gradianes. Por ejemplo, grados para grados sexagesimales, en este caso, por ejemplo, un 35 con una pelotita que queda sobre el número como un superíndice. Gradianes, que simbolizará los grados centesimales. Por ejemplo, este 35 que aparece con un superíndice donde aparece la letra G. Se ha optado por incluir ángulos medidos en gradianes para aquellos estudiantes que utilizan esta unidad de medida en asignaturas de especialidad, como es el caso de los estudiantes del área de construcción. El manejo de razones trigonométricas con ángulos medidos en gradianes es más práctico realizarlo con la calculadora. Actividad 2. Construir un triángulo con vértices dados y determinar las medidas de los ángulos interiores. Para construir el triángulo con vértices A 0,0, B 4,0 y C 4,3 y determinar las medidas de los ángulos interiores alfa, beta y gamma que se forman, escribe en la barra de entrada lo siguiente. Escribiremos las coordenadas. Recuerda escribir coma para las coordenadas de cada punto. Y luego escribiremos la palabra polígono con cada uno de estos puntos para formar nuestro triángulo. Iremos al comando polígono, daremos clic en la opción lista de puntos y escribiremos el nombre de cada uno de los puntos de acuerdo a lo que ha asignado GeoGebra, en este caso A, B y C. Inmediatamente GeoGebra le dará nombre al polígono, dirá que este polígono es el T1, se refiere al triángulo 1. Para visualizarlo correctamente en el plano, iremos a la casita, el triángulo con el círculo, que es el comando ajustar objetos, y de esta forma nos aparecerá el triángulo con las coordenadas que hemos marcado en el plano. Ahora escribiremos el comando ángulos interiores para que nos muestre cada uno de los ángulos de nuestro triángulo. Vamos al comando ángulos interiores, la opción polígono, y escribiremos el nombre que GeoGebra le ha dado a nuestro polígono, en este caso T1. Observa en la vista algebraica que además de calcularse las medidas de los ángulos interiores del triángulo, también se han determinado las longitudes de los lados y el área del triángulo. Entonces, por ejemplo, A, B y C nos está indicando las medidas de los lados que aparecen en nuestro triángulo, y la medida 6 que aparece asociada a T1 al polígono ABC es el área de este triángulo. También podrás observar que los ángulos quedan marcados en nuestra figura. Recuerda que las medidas de los lados pueden venir dadas, por ejemplo, en centímetros o en la unidad que estés trabajando el problema, y la unidad del área es una unidad cuadrada. Por ejemplo, si estuvieras trabajando con centímetros, en este caso serían 6 centímetros cuadrados. Actividad 3. Transformar la medida de un ángulo de radianes a grados. Para transformar la medida en radianes de los ángulos 3 pi medios, pi tercios y 1 a grados, escribe en la barra de entrada lo siguiente. Escribiremos el comando ángulo. Escribiremos en este caso 3 pi medios y para eso solamente debemos escribir 3 pi con palabras, o puedes ir a la letra pi que aparece en el teclado numérico. Al dar enter observarás que automáticamente se transforma la palabra pi en la letra pi. Y en este caso 3 pi medios que aparece en radianes es equivalente a 270 grados en el sistema sexagesimal. De la misma forma lo haremos con los siguientes ángulos. El ángulo de un radián, que simboliza 57,3 grados en el sistema sexagesimal.
Actividad 4. Calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados. Para calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo que mide 30 grados, escribe en la barra de entrada lo siguiente: sin, paréntesis, 30. En este caso, cuando vas a ingresar grados sexagesimales, no es necesario colocar el símbolo de grados. Solamente colocarás 30 y al dar Enter, automáticamente GeoGebra reconocerá este valor como grados sexagesimales. Entonces, el seno de 30 grados es igual a 0.5. De la misma forma, para la función coseno de cualquier ángulo, en este caso estamos tomando el ejemplo para 30 grados, tiene un valor de 0.87 y la tangente de 30 grados tiene un valor de 0.58. Si queremos mostrar más decimales para el cálculo anteriormente realizado, solo debemos hacer clic en las tres barras que aparecen en la pantalla en la parte superior derecha, luego ir a Propiedades y cliquear en la cantidad de decimales que queremos que nos muestre. Por ejemplo, 4 cifras decimales. Y aquí puedes ver que los resultados que hemos calculado anteriormente para los ángulos o para las razones trigonométricas aparecerá con mayor cantidad de decimales y con mayor precisión. También, en vez de escribir sin de 30, puedes escribir sen y actuará de la misma forma GeoGebra. Como puedes ver, automáticamente cuando yo ingresé sin, me cambió a sen, que es la función del seno. Siempre preocúpate de que cuando hagas Enter, el ángulo dentro de la razón trigonométrica aparezca con el símbolo de grados. Eso nos está indicando que estamos trabajando con los grados sexagesimales. Si no aparece, puedes asegurarte que efectivamente GeoGebra está calculando con grados sexagesimales al incorporar el símbolo de grados junto al valor del ángulo que quieres calcular. Actividad 5. Calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en radianes. Para calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo que mide, por ejemplo, 30 radianes, escribe en la barra de entrada lo siguiente: sin o sen. En este caso debemos incorporar la unidad rad, ya que si solamente escribimos 30, GeoGebra entenderá que estamos trabajando con grados sexagesimales y no con radianes. De esta forma nos calculará correctamente el valor deseado. El seno de 30 radianes corresponde al valor menos 0.988. Lo mismo para coseno de 30 radianes y de la misma forma para la tangente. También puedes calcular sin tener que escribir rad, la unidad de medida, escribiendo sen de 30, pero como puedes ver no he escrito el paréntesis. Al no escribir el paréntesis, le estoy diciendo a GeoGebra que quiero calcular este valor para radianes. Además, verás que dentro del paréntesis, al hacer Enter, GeoGebra no me ha agregado el símbolo de grados. Eso quiere decir que estoy trabajando en radianes. Ten mucho cuidado en equivocarte con la unidad de medida. Si te sientes inseguro, es mejor que escribas el símbolo, ya sea de grados o de radianes, rad, para no equivocarte en los valores obtenidos. Actividad 6. Calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en gradianes. A diferencia de una calculadora, GeoGebra no calcula el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo medido en gradianes. Para hacerlo, es necesario ingresar su equivalente en grados. Para convertir una medida de gradianes a grados, se debe multiplicar por 0.9. Para calcular el valor de seno, coseno y tangente de un ángulo que mide 50 gradianes, escribe en la barra de entrada lo siguiente: seno, paréntesis, 0.9 por 50 y escribiremos el símbolo de grados. Y en este caso lo que está haciendo es calculando el seno de 50 gradianes. Aquí tenemos el coseno y la tangente. Actividad 7. Calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es un valor dado.
Para calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es igual a 0,5, escribe en la barra de entrada lo siguiente: A sin de 0,5. En este caso lo que obtenemos es el ángulo en grados, es decir, en el sistema sexagesimal, sabiendo que el seno es igual a 0,5. Lo que estamos aplicando es la función inversa. De la misma forma lo podemos hacer con el coseno y de la misma forma con la tangente. Como puedes observar, al dar Enter, automáticamente cambia lo que yo he escrito como A sin D o A cos D o A tan D a seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1, ya que lo que estamos ingresando es el arco seno, el arco coseno y el arco tangente, que son las funciones inversas que nos permiten encontrar los grados o el ángulo que corresponde con el valor de la función trigonométrica. Por lo tanto, podríamos simplemente ingresar directamente seno a la menos 1 o coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. Actividad 8. Calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es un valor dado. GeoGebra cuenta con los comandos asin, acos y atan para calcular el valor de un ángulo en radianes, como acabamos de ver. Sin embargo, en la vista algebraica, estos comandos muestran la medida en grados. Esto es un aspecto que debe corregirse. Por el momento, proponemos dos soluciones: multiplicar el resultado por pi dividido en 180 grados para convertirlo directamente a radianes, o calcular el valor en grados y luego cambiar la configuración para que el ángulo se muestre en radianes. A continuación, veremos ambas opciones. La primera opción, multiplicar por pi dividido en 180 grados para obtener directamente el valor en radianes. Para calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es igual a 0,5, escribiremos en la barra de entrada lo siguiente: pi dividido en 180 grados por a sin d, o directamente sen elevado a menos 1, 0,5 entre paréntesis. Y daremos Enter. Obtendremos en este caso el ángulo en radianes. Lo mismo para coseno y lo mismo para tangente. Pi dividido en 180 y el símbolo de grados, a sin d, a cos d, o directamente coseno elevado a menos 1 del valor 0,5, y obtendremos el valor del ángulo en radianes nuevamente. De la misma forma para tangente. La segunda opción es, habiendo obtenido los ángulos en grados sexagesimales, como lo hicimos en la actividad anterior, iremos a las tres barras que aparecen en paralelo en la parte superior derecha de la pantalla. Daremos clic y luego en la opción Propiedades, que está abajo de la opción Vista. Al hacer clic en Propiedades aparecerá esta ventana que dice Global. Para ir a la parte donde debemos cambiar la configuración de los grados a radianes, observarás que en la parte derecha aparece una tuerca, un triángulo con un círculo y una curva con dos puntos. Vas a hacer clic en la curva con dos puntos y luego irás a la opción Unidad Angular, que en este caso aparece en grados. Vamos a observar cómo va a cambiar al hacer clic esto en el ángulo obtenido para seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente que observas en la ventana algebraica. Damos clic y vamos a cambiar a radianes. Puedes observar cómo ha cambiado nuestro resultado. Ya no nos aparece como grados, 30 grados, sino que nos aparece como el sistema radian. Este ángulo ahora es 0,5 aproximadamente radianes. Y así con el coseno y con la tangente. Si queremos volver entonces ahora a grados, nuevamente cliqueamos en esa opción y cliqueamos en grados y volvemos a los grados sexagesimales. Actividad 9. Calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es un valor dado. En este caso haremos algo similar a la opción 1 de la actividad anterior.
Vamos a multiplicar directamente por 100 dividido en 90 grados para obtener el valor en gradianes. Para calcular la medida en gradianes de un ángulo cuyo valor de seno, coseno y tangente es igual a 0.5, escribe en la barra de entrada lo siguiente. Escribiremos 100 dividido en 90 grados por A sin D. En este caso estamos tomando como ejemplo el valor 0.5 y damos Enter. En este caso obtenemos el ángulo en gradianes. De la misma forma lo podemos hacer con coseno y con tangente. En trigonometría es común que los estudiantes prefieran usar la calculadora. Por eso queremos guiarlos para que puedan configurarla según la unidad angular que deseen utilizar. Las opciones son las que se muestran en la tabla: grados, deg, radianes, rad y radianes, gra. Te invitamos a ver el video que aparece en el enlace del Manual Tecnológico 1 que observas en la pantalla y a realizar las actividades que se indican. En este video te mostraremos cómo realizar las actividades de la 10 a la 15 configurando tu calculadora en modo grados, es decir, en deg. Actividad 10. Calcular el valor de seno de un ángulo dado cuya medida está expresada en grados. Para calcular el valor de seno de un ángulo que mide 30 grados, sigue la siguiente secuencia. Presiona en tu calculadora la tecla sin. Luego escribe 30 y finaliza con el paréntesis que aparece en el teclado de tu calculadora. Aparecerá automáticamente el valor 0.5. Si deseas obtener este valor como una fracción, puedes presionar la tecla SD y te cambiará automáticamente a fracción. De la misma forma, si quieres volver al decimal, vuelves a presionar la tecla SD. Actividad 11. Calcular el valor de coseno de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados. Para calcular el valor de coseno de un ángulo que mide, por ejemplo, 30 grados, sigue la siguiente secuencia. Presiona en tu calculadora la tecla cos. Luego escribe 30 y cierra paréntesis. Aparecerá automáticamente el valor del coseno, en este caso expresado en forma decimal. Si quieres que esto aparezca en fracción, vamos a clicar la tecla SD. Y en este caso nos aparecerá el valor exacto como raíz de 3 dividido en 2. Generalmente utilizamos el valor decimal. No te preocupes si no te aparece la fracción. Actividad 12. Para calcular el valor de una tangente de un ángulo dado, cuya medida está expresada en grados, realizaremos exactamente lo mismo de las actividades anteriores. Iremos en este caso a la tecla tan, escribiremos el ángulo deseado, en este caso de 30 grados, cerramos el paréntesis y nos mostrará el valor de la fracción o el valor decimal dependiendo de tu calculadora. Siempre recuerda que al presionar la tecla SD podrás ver el valor en decimal. Actividad 13. Calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de seno es un valor dado. Para calcular la medida en grados de un ángulo cuyo valor de seno es igual a 0.5 o teniendo el coseno o la tangente, que son la actividad 14 y la actividad 15, lo único que debemos hacer es presionar la tecla Shift y luego la tecla sin en el caso de seno. Con esto activaremos la función que aparece sobre seno, que dice seno a la menos 1. Observa que aparece en amarillo. Por eso necesitamos presionar primero la tecla Shift. Escribiremos entre paréntesis 0.5, que es el valor del seno dado. Y con esto obtendremos el ángulo de 30 grados. Lo mismo si tenemos el coseno o la tangente. Escribiremos Shift, cos, para tener la función coseno a la menos 1, es decir, el arco coseno. Y escribiremos el valor dado. En este ejemplo estamos tomando el valor 0.5 y tendremos que en este caso el ángulo será de 60 grados. De la misma forma para la tangente, Shift, tan, tomaremos nuevamente el mismo ejemplo del valor 0.5 y en este caso el ángulo será de 26.6 grados aproximadamente. Para realizar las actividades de la 16 a la 21 vamos a configurar nuestra calculadora en modo radianes. Para ir a la opción de radianes, generalmente aparece en la calculadora en la opción Mode. Esta opción que estoy mostrando yo en la pantalla no es lo mismo que la calculadora manual. Presiona la opción Mode varias veces hasta que te aparezca la opción Rad.
y vas a presionarla para configurarla. Recuerda que en el video de inicio podrás ver una calculadora manual que te permitirá dar esa opción. En mi caso, iré a configuración, a la opción Radian. Y puedes ver que se ha activado en mi calculadora la opción RAD. Siempre en tu calculadora aparecerá en la parte superior si está en grad, rad o deg. Deg para la opción de grados sexagesimales, gra para la opción de grados centesimales y rad para la opción de radianes. No olvides observar bien que esté bien configurada antes de calcular. Actividad 16. Calcular el valor de seno de un ángulo dado cuya medida está expresada en radianes. Lo mismo en la actividad 17, pero para el coseno, y para la actividad 18 para la tangente. Mostraremos uno de los ejemplos. Vamos a presionar la tecla sin. Escribiremos 30. Vamos a cerrar nuestro paréntesis. Y automáticamente el valor que nos ha calculado es el seno de 30 radianes. Ya no nos está calculando el seno de 30 grados. Por eso es muy importante tener bien configurada la calculadora. Lo mismo si vas a la opción coseno y lo mismo si vas a la opción tangente. Actividad 19. Calcular la medida en radianes de un ángulo cuyo valor de seno es un valor dado. Como ya tenemos configurada nuestra calculadora en radianes, todos los valores que ingresemos los entiende la calculadora como valor de radianes. Por lo tanto, vamos a ingresar chief, seno a la menos 1, escribiremos entre paréntesis el valor de 0.5 en este ejemplo, cerramos nuestro paréntesis, y el valor obtenido está en decimal. Puedes presionar la tecla SD para que te muestre el valor en radianes con la simbología de pi. En este caso, si el seno es 0.5, el ángulo que se corresponde con este valor es de pi sextos radianes, que es equivalente a 0.5 en valor decimal. 0.5 radianes o pi sextos radianes. De la misma forma, para coseno, escribiremos chief, coseno, vamos a ocupar el mismo valor de ejemplo, cerramos nuestro paréntesis y obtendremos pi tercios radianes, que es equivalente como decimal a 1.05 aproximadamente radianes. Y de la misma forma para la tangente. Esto se corresponde con la actividad 20 y 21 que observamos en nuestro manual tecnológico. Para realizar las actividades de la 22 a la 27 vas a configurar tu calculadora en modo gradianes. Nuevamente recuerda que el video de inicio te mostrará cómo hacerlo en tu calculadora manual. En mi caso voy a la configuración y presionaré la opción Gradian. En tu calculadora manual generalmente esto se encuentra en la opción Mode. Presiónala 2 o 3 veces y aparecerá la opción Gra. Puedes ver que en este caso nuestra calculadora nos está mostrando la opción Gra junto a la opción de la configuración. Actividad 22. Actividad 22. Calcular el valor de seno de un ángulo dado cuya medida está expresada en gradianes. Ingresaremos seno, que es la tecla sin. Escribiremos 50 para calcular el valor de seno de 50 gradianes y cerraremos nuestro paréntesis. Al configurar nuestra calculadora en gradianes, todos los resultados están asociados a este tipo de ángulo. En este caso, seno de 50 gradianes será igual a 0.71 aproximadamente. De la misma forma para coseno y de la misma forma para tangente. Habiendo configurado en gradianes, todos los resultados obtenidos están asociados al ángulo de 50 gradianes. Actividad 25. Calcular la medida en gradianes de un ángulo cuyo valor de seno es un valor dado. Lo mismo para la actividad 26 y 27, pero con coseno y con tangente. Utilizaremos solamente el valor del seno en la actividad 25. Escribiremos chief, sin, el valor 0.5 para el ejemplo que estamos realizando, cerramos el paréntesis y obtendremos con fracción el valor 100 partido en 3, que como decimal es 33.3 periódico. Recuerda, todos los valores que nos está arrojando están asociados a un ángulo de gradianes, por lo tanto son 33,3 periódico gradianes. De la misma forma la actividad 26 y 27 si te dan el coseno o la tangente. Esperamos que este video te ayude a comprender de mejor forma cómo ingresar ángulos y razones trigonométricas tanto en GeoGebra como en tu calculadora.
en los distintos sistemas de medida, ya sea en grados sexagesimales, en radianes o en gradianes.